Bueno, ahí está, conseguimos la comunicación. Vamos a charlar con alguien que fue embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, porque nos han sonado muy altisonantes declaraciones que han hecho... que ha hecho Peter Lamelas, que usted dirá quién es el embajador que ha designado de Estados Unidos para la Argentina, pero más que a realizar tarea diplomática, parece que viene a gobernar este hombre. Se lo vamos a preguntar a, alguien que sí ha estado en la diplomacia, que como les digo ha sido embajador ante la OEA, también ha sido diputado nacional. Carlos Raimundi, muy buenos días, ¿cómo le va? Bueno, buenos días, un gusto poder conversar. Bueno, hay que decir que Carlos Raimundi es político de raza, formado cuando quienes estaban en la política surgían de los comités o surgían de las unidades básicas o de las bibliotecas populares, de los socialistas de Alicia Moreau de Justo, de Guillermo Esteves Boero, o hasta los demócratas progresistas tenían a gente como el fiscal Molina. Hoy a veces encontramos a personajes como Lemoyne, o que uno dice de dónde salieron, ¿no? Pero era política que permitía ver a Balbín despidiendo a Perón o a Cafiero en el balcón de la Casa Rosada al lado de Alfonsín cuando las papas quemaban. Y tenemos que estar soportando esta suerte de invasión encubierta, Raimundi. Sí. No es nuevo, tampoco. La política imperialista de los Estados Unidos es de toda la vida. Ahora tal vez se hace como más explícito, más grotesco. Mira, ahora que usted estaba narrando esos hitos históricos de unidad nacional tan envidiables en un momento como este, me acuerdo que usted, bueno, tal vez no se acuerden, pero la historia marca que en un momento el presidente Alfonsín en aquel momento viaja a Estados Unidos y frente a la Casa Blanca está por leer un discurso, pero resulta que escucha las palabras del presidente de Estados Unidos, guarda el discurso en el bolsillo y le contesta de otra manera, ¿no? Diciendo: América Latina es un continente digno, ustedes no tienen por qué intervenir. En aquel momento se trataba de intervenir para financiar la contrarrevolución en Nicaragua. Y Alfonsín le contesta frente a eso. Y después de eso, un entrañable militante también, que en aquel momento era vicecanciller, Raúl Alconada Sempé, recibe un regalo de la Embajada de Estados Unidos que se llamaba algo así, el título del libro, La caída de las democracias, ¿no? Era toda una señal implícita, simbólica. Ahora ya no, como esta gente de la ultraderecha no tiene en cuenta lo que son las metáforas o los simbolismos, hablan de manera directa, ¿no? Entonces le dicen directamente: voy a ir provincia por provincia a decirles que no negocien con China, o cómo se tiene que definir el atentado contra la AMIA, o cuánto tiempo tiene que estar detenida Cristina Kirchner, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando estaba en OEA, mi par de Estados Unidos, arrogante también, demócrata, porque los demócratas y los republicanos para esto son igualmente imperialistas, algunos tienen un poquito mejores modales, pero en el fondo es lo mismo, me dice: ¿por qué no hay justicia en el atentado a la AMIA, ¿no? Entonces yo les digo: ¿y ustedes hicieron justicia con el asesinato de Kennedy? No, porque si no, es sentirse, aceptar esas cosas, es sentirnos colonia, ya directamente. Que ellos nos sientan colonia, bueno, es lógico, porque son el imperio. Pero la diferencia está cómo responde uno, ¿no? Si responde como colonia o responde como país soberano. Totalmente. Da la impresión de que siguen considerándonos el patio trasero. Inclusive ahora nos encontramos en las últimas horas con la aceptación de los aranceles, la aceptación por parte de la Unión Europea, lo cual ha generado también revuelo en muchos países europeos de cómo
el gobierno comunitario acepta sin más esos aranceles impuestos por los Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que en un momento, en una etapa histórica como la que estamos atravesando, que Estados Unidos, pero nítidamente, no solo nítidamente, sino irreversiblemente, está perdiendo hegemonía en el mundo, porque ellos gobernaron el mundo a partir de la caída del muro de manera absoluta, ¿no? Y los dos pilares en los cuales fincaron ese dominio del mundo, la democracia liberal y la economía de mercado, los dos están en crisis, porque nadie cree en esta democracia así, tal cual la tenemos, no es representativa, como mínimo no es representativa de las mayorías, porque las mayorías cada vez están más empobrecidas, y el libre mercado está sufriendo este problema de los aranceles, del encarecimiento del comercio internacional, el proteccionismo. A medida que van perdiendo eso frente al bloque asiático, que está mucho más potente, que domina los mares, las rutas comerciales, los acuerdos de inversión, las nuevas tecnologías y demás, ¿qué es lo que hacen? Refuerzan el control sobre lo que tienen más cerca, que es América. Ahora, en el caso de Europa también, como usted dice, están pagando las consecuencias de haberle obedecido siempre en los últimos años, de haber resignado la independencia europea y haberse subordinado a los intereses de la OTAN, que los hicieron entrar en una guerra con Ucrania, que está perdida para la OTAN. Ellos pensaban, le sembraron una rusofobia tremenda y pensaban que iban a doblegar a Rusia, y Rusia se fortaleció, se debilitó el dólar, se encareció la energía de Europa, y ahora le están diciendo que además de que le ponen aranceles, la Unión Europea les tiene que garantizar que las compras de defensa y las compras en infraestructura se las tiene que hacer Estados Unidos. Así que pierde Europa por todos lados. ¿Por qué pierde? Por haberse subordinado, por haberse convertido también en una especie de colonia de la dominación de los Estados Unidos, en este caso a través de la OTAN, ¿no? Totalmente. Empezó o continuó todo allá por Irak, cuando Tony Blair y Aznar desde España se subieron al trencito de la invasión. ¿Cuánto perdimos nosotros, no, con no estar en los BRICS? ¿Cuánto perdimos con esa? Ya hasta le habían agregado la A al final para que fueran BRICSA, y en cambio a esa oportunidad la trocamos por las relaciones carnales. Sí, y peor todavía, porque nos involucramos en la guerra de Medio Oriente, en la guerra de Europa, nos ganamos enemigos en conflictos en los que Argentina tiene una tradición de neutralidad, justamente para preservarse de las posibles represalias, aliados de un gobierno, no estoy hablando del pueblo de Israel, ni mucho menos de la religión, ni nada que se le parezca, de un gobierno que está cometiendo un genocidio, así que al que posiblemente ahora le entreguemos el agua, pero hay alternativas. Primero, decir que nuestros bloques, los partidos de oposición, los sindicatos, todas las instancias subnacionales nos pronunciemos diciendo que el resto de la Argentina no comparte esta política exterior de Milei. Y todas estas entidades subnacionales, provincias, municipios, institutos de formación, etcétera, mantener nuestro vínculo con los países de los BRICS para no perder del todo, digamos. Obviamente que no se puede revertir la política exterior del gobierno nacional, pero sí se puede dar una señal de una especie de control de daños, digamos, ¿no? Que no sea tan dañino el habernos ido, porque hay toda una cantidad de instancias subnacionales
que mantienen el vínculo con esos países. ¿Para qué? Para que cuando regrese un gobierno nacional y popular, no se haya perdido todo, sino que se hayan mantenido por lo menos algunos vínculos, ¿no? Estábamos hablando justamente ayer con la gente de Subán Córdoba, de una encuestadora que tenía entre sus últimos trabajos uno que dice que el 56% de la gente cree que su situación económica empeoró. Y también un mayor porcentaje de personas que creen que es malo o muy malo el gobierno actual, pero que no encuentran al otro lado nada. ¿Usted cree que se va a terminar de armar una propuesta para que haya una alternativa a Milei en octubre? Porque aparentemente ha consolidado lo que antes era el núcleo duro de la Unión Cívica Radical en los 80 o del peronismo de toda la vida. Ese 30% parece que lo ha consolidado el presidente Milei. ¿Va a haber alternativa? ¿Hay señales de que esa unidad es duradera? Bueno, yo no le puedo afirmar algo que no está en mis manos, pero sí está en mis manos trabajar en un sentido, que no es solamente la unidad en términos de acopio de sellos o de dirigentes, sino de constituir un proyecto que irradie y que reconvoque, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí lo que pasa también es creo lo siguiente. Yo también recibo periódicamente las investigaciones de Subán, y me parecen serias. ¿Por qué ese malestar que hay? Malestar en el sentimiento de una gran parte de la población que está quemando sus ahorros, que no tiene empleo, que ha caído el consumo, que no hay industria. ¿Por qué no ha generado, a pesar de ese malestar, una desestabilización social más grande? Bueno, primero porque los sectores de más bajos ingresos están de alguna manera contenidos con el incremento del AUH y de la tarjeta alimentaria, etcétera. Pero también porque los medios hegemónicos, que son beneficiarios de este modelo financiero, porque ellos están haciendo los negocios con la tasa de interés para el carry trade y de paso fuga los recursos del país, como lo hizo Clarín en la crisis que terminó en el 2001, para que después el gobierno de Duhalde le especificara toda esa deuda y lo salvara. Entonces los medios todavía no intranquilizan a la población, porque le dicen que ese malestar que estamos viviendo, es el precio que había que pagar para estabilizar y ordenar la macroeconomía. Pero eso tiene certificado de vencimiento, porque los capitales se van a fugar y la burbuja va a estallar y la macroeconomía también se va a desordenar y va a entrar en crisis. Cuando eso suceda, va a cambiar la credibilidad de la gente, va a cambiar el estado de ánimo, y ahí va a tener más margen de aceptación un proyecto alternativo que yo estoy convencido. Por eso le digo, la unidad en torno a qué, la unidad en torno a que tenemos que hacer las reformas que hay que hacer y que no hicimos, la reforma financiera, la reforma del modelo agropecuario, la reforma de la justicia, la reforma de la desmonopolización de la comunicación hegemónica para dar la batalla cultural pendiente. Así que en torno a esas cosas creo que se va a constituir ese programa, porque no hay más remedio que hacerlo, porque si no lo hacemos volvemos a vivir una etapa de frustración, como fue el gobierno de Alberto Fernández, que en parte es causa de que tengamos hoy lo que tenemos, ¿no? Profesor universitario, ex diputado, ex embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, muchísimas, pero muchísimas gracias por atendernos, por esta charla, y ojalá que así sea. Un fuerte abrazo. Bueno, igualmente, muchas gracias a ustedes.